¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente video en el cual vamos a continuar con la explicación de las preguntas de la guía 2022 del IPN de la parte de álgebra. Entonces, vamos a continuar con la pregunta número 4 en la cual se pide relacionar los siguientes conceptos. Y primero tenemos el concepto de álgebra. En este caso, no tenemos acá la definición como tal de álgebra. Sabemos que álgebra es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de la cantidad del modo más general posible. Sin embargo, no tenemos esa definición acá, pero debemos saber qué es lo que realizamos en el álgebra. ¿Ok? Entonces, dentro del álgebra se realizan operaciones. Recordar que son 6 operaciones básicas que debemos tener en cuenta, que al igual en la aritmética se resuelven operaciones básicas o se trabajan con las operaciones básicas. A su vez, en el álgebra también. Entonces, aquí por ejemplo dice operación con términos. Quiere decir que en el álgebra se resuelven operaciones que conllevan términos, ¿sí? Una suma, resta, multiplicación, etc. Las 6 operaciones básicas que se resuelven o que se aplican dentro del álgebra conllevan términos, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, las ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas o sistemas de ecuaciones que se resuelven o se trabajan en el álgebra conllevan términos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí debemos relacionar uno con A. Si observamos a partir de esta relación que ya se hizo, si observamos las opciones que tenemos acá, nos damos cuenta que la única opción que tiene esta relación 1 con A es el inciso B. Eso nos da a entender que de forma inmediata ya llegamos a obtener la respuesta correcta, porque los demás incisos no tenemos esta relación de 1 con A. Entonces, de esa forma ya tenemos la respuesta correcta. Simplemente vamos a verificar que los demás conceptos se cumplan con esta relación. Entonces, vamos a verificar con los demás conceptos. Tenemos el siguiente concepto que es número. Y número es la representación simbólica de una cantidad. Entonces, relacionamos 2 con C. Seguimos acá, vemos que es correcto. El siguiente concepto es término. Como dijimos que término, o más bien las operaciones algebraicas que resolvemos en álgebra o ecuaciones o lo que sea, están compuestas mediante términos. Y a su vez, un término consta de 4 elementos, que es signo, coeficiente, variable o variables y exponente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que término se relaciona con lo que tenemos en la letra D. Multiplicación de signo, coeficiente, número irracional y variable. Entonces, relacionamos 3 con D. Vemos acá que es correcto. Seguimos con el último concepto que es aritmética. Sabemos que aritmética también tiene su definición. Obviamente no está acá su definición como tal, porque aritmética es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las operaciones básicas, así como de sus propiedades. También el estudio de la resolución y planteamiento de problemas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la aritmética se resuelven operaciones con números. Y tenemos acá la relación de 4 con B. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B. Continuamos con la pregunta número 5 que dice elegir la opción que ordena de mayor a menor el siguiente conjunto de números. En este caso es muy fácil de observar cuál es el número mayor. Aquí nos damos cuenta que la raíz cuadrada de 5 al cubo es el número mayor, porque si resolvemos la potencia que tenemos dentro del radical, 5 al cubo, sabemos que es igual a 125. Si calculamos la raíz cuadrada de 125, solamente nos interesa un valor aproximado, es decir, 11. 11 punto y fracción, pero sabemos que aquí tenemos 11, es decir, que es mayor que 5 y 5 es mayor que la raíz cuadrada de 5 y la raíz cuadrada de 5 es mayor que la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Entonces ya tenemos ese orden. Si observamos las 4 opciones que tenemos acá,
la única opción que inicia primero con la raíz cuadrada de 5 al cubo es el inciso C. O sea que ya tenemos la respuesta correcta, que es el inciso C. ¿Ok? Porque tenemos como primer número, porque recordar que el orden es de mayor a menor. Entonces ya tenemos acá el primer número, que es la raíz cuadrada de 5 al cubo. Siguiente número, vamos a ordenarlos acá. Aquí este es el número 1, después el siguiente número debe ser el número 5, después el tercer número es la raíz cuadrada de 5. Por último, es la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Entonces quiere decir que el inciso C es la respuesta correcta. Seguimos ahora con la pregunta número 6 que dice lo siguiente. La propiedad, tenemos espacio, se aplica en x al cubo por y igual y por x al cubo. Mientras que la propiedad espacio se sigue en y tenemos acá la siguiente expresión algebraica. Aquí lo que debes tener en cuenta son las propiedades de los números reales, que son la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva. Entonces, primero vamos a empezar con la propiedad conmutativa. Es decir, esto se aplica también para la suma. Si tenemos A más B, esto es igual a B más A. Es lo mismo, si tenemos una suma, es decir, 5 más 8, esto es lo mismo al decir 8 más 5. Quiere decir que llegamos al mismo resultado y va a ocurrir lo mismo con la multiplicación. O sea que si tenemos, por ejemplo, un producto A por B, esto es igual a B por A. Si recuerdan, aquí puede entrar esa frasecita común que luego se dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, tenemos x al cubo por y es igual a y por x al cubo. ¿Ok? Ahí es donde estamos aplicando esta propiedad. Entonces, quiere decir que la propiedad conmutativa, aquí debe ir la propiedad conmutativa. ¿Ok? Mientras que la propiedad, vamos a identificar qué propiedad debe ir aquí. Es decir, cuál es la propiedad que debemos aplicar aquí en esta multiplicación para obtener este resultado. Y la propiedad que se debe aplicar aquí es la propiedad distributiva. O sea, que si nosotros multiplicamos 2x por 3xy y 2x por menos 2yz, obtenemos este resultado. ¿Sí? 2x por 3xy, obtenemos 6x al cuadrado y menos 2x por 2yz, obtenemos 4xyz. Quiere decir que aquí aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Solamente esa propiedad distributiva es para la multiplicación. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Y en la pregunta número 7 dice lo siguiente, relaciona cada concepto con su significado. De este lado tenemos los conceptos y acá su significado. Entonces, cifra quiere decir que es la posición que ocupa el dígito en el número. Y aquí ya nos está dando el siguiente concepto que es dígito. Y dígito es el símbolo básico usado para escribir números. Recordar que en el sistema decimal tenemos 10 dígitos, ¿ok? Iniciando de 0 a 9. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá el 2, 7 y 9, son dígitos, ¿ok? Aquí están los dígitos. Ahora, si queremos escribir un número como tal, por ejemplo, 348, aquí, por ejemplo, si hablamos de una cifra o de la posición que ocupa el dígito, si nos damos cuenta, aquí el número 8 está en las unidades. El número 4 representa las decenas, que es igual a 40 unidades. Entonces, de esa forma estamos identificando la diferencia entre cifra y dígito. Ahora pasamos a relacionar lo que es 1 con C. Bien, y el siguiente concepto, que es 2, se relaciona con D. Si observamos acá en las opciones, quiere decir que podemos descartar el inciso B y el inciso D. Nos quedamos con el inciso A y el inciso C. Tenemos
1 con C, 1 con C. 2 con D, 2 con D y 2 con D. Pasamos con el siguiente concepto para saber cuál es la opción correcta. Y el siguiente concepto es galera. Este concepto se suele utilizar para nombrar el símbolo para indicar la división, que incluso hay algunos que le llaman, en vez de galera, usan el nombre de casita. ¿Ok? Entonces, relacionamos el número 3 con la letra B. Si nos damos cuenta acá, tenemos 3B y aquí 3A. De esa forma ya tenemos que el inciso A es la respuesta correcta. Por último, tenemos radical y sabemos que el radical es el símbolo usado para indicar la radicación. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. Continuamos ahora con la pregunta número 8 y de la misma forma vamos a relacionar. Entonces, de ese lado tenemos el resultado y acá tenemos la argumentación o descripción. Entonces, observemos qué es lo que tenemos que hacer. Puede que se te facilite más relacionar si analizas primero acá con las operaciones que tenemos de este lado o las expresiones que están de este lado o a partir de acá puedes relacionar hacia allá, como se te facilite más. En este caso, vamos a leer de este lado primero y relacionamos hacia acá, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos habla de dividir, aquí nos habla de una potencia y el exponente y aquí la radicación. Con esos conceptos, por ejemplo, identificas rápido. Si observamos, aquí, por ejemplo, observemos esto. Lo vamos a hacer de esta forma muy rápido. Tenemos el número 4, aquí tenemos una división, que en realidad esto no se debe tener, digamos, 0 en el denominador cuando tenemos una fracción. Por eso aquí nos está marcando que esto es una indeterminación. Entonces, aquí dice dividir, quiere decir que la única división que tenemos de este lado es la que tenemos en el número 4. Entonces, relacionamos 4 con A, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, dice la radicación. El único ejemplo que tenemos acá sobre la radicación es la raíz quinta de menos 32, que es igual a menos 2. Entonces, relacionamos aquí, ¿sí? Esto es muy fácil de identificar. Ahora, para que identifiques rápidamente los conceptos con los ejemplos que tenemos acá o estas expresiones. Ahora, si te das cuenta, esta expresión 5 a la 0, que es igual a 1, se relaciona con lo que tenemos acá en la letra C. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Al ser 0, en este caso tenemos 0, no se escribe la base y solo se escribe el coeficiente 1. ¿Ok? Eso nos está dando a entender que todo número elevado al exponente 0 siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí debemos relacionar 1 con C. Si eso desde un inicio se hubiera entendido o comprendido así, inmediatamente llegamos a obtener la respuesta correcta, porque si observamos acá en las opciones, la única relación, bueno, más bien, el único inciso que tiene esa relación 1 con C es el inciso C, ¿ok? Y las demás opciones no tiene esta relación. Entonces quiere decir que la respuesta correcta debe ser el inciso C. Bien, entonces ya relacionamos estos dos números, 3 con D y 4 con A. Ahora nos queda el número 2. Aquí, por ejemplo, tenemos 1 al exponente 2021. No importa a qué número puedes elevar la unidad, siempre vas a obtener 1. Entonces, esto se relaciona con la potencia, ¿sí? Es multiplicar a la base por sí misma, como indica el exponente. Podemos multiplicar el 1 muchas veces, como el exponente me está indicando, para obtener obviamente ese mismo resultado por tratarse del número 1. Entonces aquí relacionamos el 2 con la letra B. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Continuamos ahora con la pregunta número 9, que dice las fracciones. Tenemos 17 novenos, 19 novenos, 11 novenos, tienen
las representaciones. Aquí obviamente vamos a escribir su equivalencia o equivalente de cada fracción, pero en decimales. Y son decimales periódicos puros. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Observemos, la primera fracción obviamente ya no es necesario de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque en todas las opciones tenemos la misma respuesta o el mismo resultado. Entonces, pasamos con la siguiente fracción, que es 19 novenos. En este caso, no vas a resolver absolutamente toda la operación, ¿ok? Simplemente nos interesa el resultado en números enteros. Observemos, ¿cuántas veces cabe 9 en 19? Y solamente cabe 2 veces. Obviamente es aproximado, ¿ok? 9 por 2 es 18, ¿sí? Pero ya con decimales se aproxima a 19. Entonces, con este resultado tenemos que ver en dónde tenemos, por ejemplo, dos puntos y fracción. Observamos aquí que con este resultado debemos de cancelar el inciso A y nos quedan estas tres opciones. Ahora pasamos con la siguiente fracción. Solamente vamos a hacer el cálculo con números enteros, es decir, ¿cuántas veces cabe 9 en 11 y cabe una vez? Ahora, con este resultado observamos que aquí, por ejemplo, debemos tener el número 1. Si ya cancelamos el inciso A, solamente nos queda el inciso B con el número 1, 1.2 periódico. Pero aquí solamente estamos encontrando el número entero, así como hicimos acá con el número 2. Y el 2 aparece en estas tres opciones, pero ya calculando el número entero de 11 entre 9, obtenemos 1. Eso nos da a entender que debemos de cancelar el inciso C y el inciso D. Y la respuesta correcta es el inciso B, sin necesidad de realizar más operaciones.